Muy buenas tardes, bienvenidos un martes más al Martes Mi Trading de este 19 de noviembre ya, con la resaca de las elecciones en Estados Unidos, con la reacción del mercado. Hoy quiero preguntarle a Giancarlo por eso que dicen de compra el rumor, vende la noticia, por cómo está subiendo el mercado después de las elecciones, cómo están subiendo las criptos después de la victoria de Trump. No es demasiado predecible, no es demasiado esperado por todos. ¿Dónde está esa manipulación que todos esperábamos o algunos esperábamos que hubiese, ¿no? En las cripto, por ejemplo, que de momento siguen ahí, por ejemplo, Bitcoin, ¿no? Sin ir más lejos, rondando los 90.000, pero no cayendo ni dejándose unos pocos puntos por el camino, consolidando toda esa zona. ¿Qué está pasando realmente? ¿Queda aún un movimiento alcista por delante? En fin, vamos a hablar un poco de ese corto plazo en primer lugar. Luego quiero preguntarle por la inflación, que es un tema que sé que quiere tocar y que llegará de nuevo en 2025. Llevamos tiempo sin hablar de inflación, pero está de nuevo a la vuelta de la esquina. Y por supuesto, las criptos protagonistas hoy en la tercera parte del episodio de hoy. Voy a saludar ya por aquí a Giancarlo Prisco. Muy buenas tardes. Aquí estamos, listo para la guerra. No, muy contento Bueno, de lo que están haciendo la cripto. Todo va perfectamente como de programa. Hoy tengo una bomba para febrero, que todo prácticamente va como tiene que ir. Y claro, luego iremos poco a poco haciendo ese análisis de escenario, porque son esto. Pero debo empezar con el tema de la inflación, porque hay algunas cosas que tenemos que decir, porque ok, allí se esconde un problema enorme que tenemos que ver. vamos a hablar de la inflación. Antes, déjame que te haga la pregunta. Porque estoy viendo empresas como Tesla o como Palantir o como Sí. tantas otras, el mercado sigue subiendo. No ha habido un, no sé, un shakeout, un movimiento volátil después de las elecciones, un retroceso quizás o un barrido. No ha ocurrido nada raro. Es todo como demasiado suave, demasiado predecible, demasiado bonito. Y eso a mí me da un poco de inquietud y de miedo, Giancarlo. No sé si lo ves tú como algo normal o si me estoy perdiendo algo, alguna información que deba saber. No, bueno, en realidad, de un punto de vista técnico, quiero recordar que los 10-15 días después de las elecciones normalmente llevan una fase correctiva. Y esto está perfectamente en línea con lo que es un poco la estacionalidad. Jueves, viernes ha Ujú. habido un aumento de la volatilidad, el VIX se ha disparado un poco, en manera normal, porque a un cierto punto, después de una subida así, después de 7 días, la gente también tiene que entender que no, un mercado no puede subir así sin la debida corrección. Obviamente han sido bastante pesadas y digamos que a nivel propio de visión, digamos, de estacionalidad, deberíamos tener un pique bajista entre miércoles y jueves, en teoría. Luego a partir del lunes volver a subir porque tenemos los últimos 10 días del mes más o menos donde entramos en la fase de la fiesta más importante del año, que es la estacionalidad del Día de Acción de Gracias. Normalmente baja la volatilidad y el mercado tiende a subir lentamente. No sé si lo vamos a ver porque este año habéis visto todos los cambios. Por ejemplo, septiembre ha sido completamente alcista, noviembre podría llevar alguna sorpresa, más que caída, una situación un poco de presión. Pero esto depende de algunos factores que conecta un poco la lección de hoy, ¿no? Que es el problema, digamos, de la performance, la mitad de la performance que se han visto en esos 7-8 días, se han quemado en 2 días. È una corrección que viene de varios factores, que son obviamente toma de beneficio, una evaluación de algunos títulos que están a niveles disparatados en términos proprio de evaluación de la empresa y obviamente la culpa más grande la tiene Powell, ¿no? La Reserva Federal. Jueves Powell ha dicho exactamente que no será tan rápida la Fed en reducir los tipos, ¿no? Y la probabilidad, por ejemplo, de diciembre de 80% de un corte de 25 puntos básicos ha bajado al 56%. Ahora, si es verdad que los niveles de evaluaciones fundamentales son muy altos, está claro que todo el mundo escribe la misma cosa en la red, ¿no? Gráficamente todo el mundo tiene razón, que la cosa está demasiado tirada
y esto un día acabará, pero no hacemos la divino de trabajo. Esto es, yo vuelvo a mantener la visión que siempre he mantenido desde el 2020, que el mercado llegaba a un pique importante entre el 2024 y 2025, extensiones más o menos el 26 al 2026, probablemente cuando realmente tenemos que empezar a huir lentamente del mercado, pero dependerá obviamente de una serie de factores. Aquí estaría horas a hablar, pero tenéis en cuenta, por ejemplo, la situación de Trump. Muchos no se han dado cuenta, pero Trump tomará el poder el 20 de enero. Y mientras los democráticos están montando situaciones de escalation fuerte con Rusia y Ucrania. Y tenéis que tener en cuenta una cosa, si por acaso, esperemos que no, pero esto es posible, se montan una guerra civil en Estados Unidos donde hay digamos, un levantamiento del pueblo. No sé cómo se puede hacer, pero imaginamos por tema de emergencia, Trump podría no tomar el poder. Allí se desencadenaría cioè, un caos, pero hay una cosa que aún es posible. Es decir, hasta que los demócratas no se van, ojo, porque en 2 meses pueden hacer cualquier cosa. A lo mejor Giancarlo es muy remoto, sí, pero es una cosa que tengo que comentar porque es posible, punto. Luego, tenemos, sí, todo lo que queráis, la liquidez de China, la liquidez, la hemos dicho, la liquidez de la Fed, de los buybacks, todo perfecto, pero el mercado cioè, cuando empieza a subir normalmente de esta forma, siempre es muy vulnerable porque cualquier noticia o mala perspectiva económica le puede afectar. Y eso es lo que ha pasado con la Reserva Federal. Por ejemplo, Amazon, Nvidia, Meta han perdido bastante, pero estamos hablando de acciones que están volando sin parar, ¿no? Tesla es la única que no ha caído, pero bueno, sabemos el por qué. Trump ha dicho, vamos a ver si podemos usar los robotaxi, ¿no? Todo contento allí, ¿no? Claro, pero vamos a ver, la percepción del mercado de valores viene de lo que es la política de Trump. Es decir, los inversores ahora un momento empiezan a pensar, porque dicen, una política fiscal de ese tamaño, ¿qué desavance va a tener en el balance federal? Cioè, ¿cómo va a gestionar la deuda de Estados Unidos? Y claro, la inflación puede volver a crecer gracias a esto, ¿no? Powell en este caso se encuentra en un apuro porque la Fed puede decir tranquilamente por ahora que no tiene prisa a reducir los tipos, pero no sé con Trump si lo puede hacer, ¿eh? Cuidado porque yo me he ido a ver otra vez, 2, 3 veces el vídeo de la última conferencia y luego he entendido una cosa, una percepción que se ve claramente que estaba aterrorizado cuando le decían los periodistas, man, tú no tienes miedo que Trump te puede echar. Él decía, no, es legal, ma tenía una cara proprio blanca, ¿sabe? Cuando uno ve de mi parte se dice, ha visto la muerte de persona, ¿no? Es proprio la cara de aterrorizada, ¿no? Lo he visto varias veces, ma está realmente preocupado. Porque claro, si no corta los tipos, allí Trump empieza a tirar los relámpagos como Zeus, ¿no? Directamente a Powell. Entonces, hay también un problema un poco circunstancial que hay que evaluar, porque es probable que esto no lo puede hacer, pero dejámoslo un momento porque esto volveremos obviamente en el tema. Y los bonos de Estado están con una presión enorme, ¿no? Por ejemplo, el bono a 10 años ha llegado al 4,5% el viernes. Es un problema porque puede llegar al 5 y esto pone presión en el mercado de acción. Obviamente no hemos visto ninguna cosa rara que el mercado hoy va a bajar, toca los 6.000 puntos en el SP normal, un 2 o 3% de corrección está bien. Bueno, el problema ahora pero se pone propio en el posible cisne negro. El posible cisne negro es propio del año 2025, sería la inflación. Y ahora explicamos el por qué. Es muy importante que lo vamos a tener en cuenta porque nosotros, ya sabéis, hemos siempre adelantado un poco la cosa, ¿no? Respecto a los medios, porque operamos. Entonces, recordáis que nosotros hemos adelantado siempre lo hecho que Powell tenía que cortar los tipos sí o sí. Podía adelantarlo, pero al final lo tenía que hacer porque la inflación estaba claramente en una fase bajista. Y lo hemos adelantado 6 meses antes. ¿Ok? Mientras los medios, si vais a leer, los medios de comunicación en general decían que los precios iban a subir en eterno. Ok, esta forma de actuar es propio, no es vital, más, porque no es que tiene que adelantar una tendencia, más tiene que tener claro los señales que llegan del macro para poder posicionarte mejor y sobre todo
adelantar movimientos que luego son más difíciles de pillar, ¿no? Ok, ahora el momento de empezar a decir una cosa, que volveremos a tomar, pero tiene que estar grabada, ok. Ahora es posible que llegara una nueva tendencia de la inflación que puede impactar el mercado americano. Y aún no se habla de esto. Es una percepción que tenemos un poco todo, pero no se habla en los medios de este problema, ¿ok? Si hemos visto que el último dato, el CPI, ¿no? El dato de inflación ha subido un 2,6 en octubre, y la inflación core, que sería la que excluye alimento y energía, ha subido del 3,3%, vemos que mediamente, mensualmente, la inflación está subiendo unos 0,2, 0,3, ¿ok? Sí es verdad que en la mayoría de la categoría que se ponen en la canasta, ¿no? La inflación está disminuyendo o está por debajo del tipo medio de largo plazo. Por ejemplo, los productos alimentarios, ¿no? Han bajado de unos 0,2, lo energético a menos 4,9%, porque ha habido esta caída del petróleo, la inflación en general por la materia prima es -1, ¿no? Es cosa positiva, ¿ok? Digamos que en general bastante bien, ¿no? Digamos, sí es verdad que estamos bastante bien. Por ejemplo, quitamos un momento los alquileres, que es una situación un poco más, lo que se llama sticky inflation, ¿no? Pegajosa, que es más difícil de arreglar. Pero estamos a 1,3, estamos digamos, norma numérica, ¿no? En la realidad del mercado americano es un problema que, a ver si un día puedo retomarlo, pero hay cosas que allí muchos no saben y hay algunas cosas que no están funcionando bien, pero dejámoslo un momento, ¿ok? Si es verdad que, por ejemplo, lo mismo lo podemos, la inflación de los precios del coche usado, que se usa mucho, ¿no? También ha impactado mucho. Son 2 meses que los precios de los vehículos usados siguen subiendo, por ejemplo. En general, digamos que fisiológicamente una subida es correcta, nada que decir, pero una cosa la tenemos que especificar. Estos aumentos que venimos en algunos elementos de la canasta de la inflación no tiene nada que ver con la política monetaria de la Fed, ma es una dinámica que viene de demanda y oferta del mercado. Por ejemplo, la inflación de los alquileres depende de un problema que tiene Estados Unidos actualmente. En general lo tiene de muchos años, ¿no? No hay grande cantidad de casas de alquilar. Lo que hay cuesta un dineral porque comprarla es imposible prácticamente, ¿ok? Y es una situación que viene desde el 2008, ¿ok? La inflación prácticamente de este tipo, ¿no? Sobre el alquiler se ha quedado prácticamente 2022-2023, esta voz de la canasta ha quedado invariada, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, también por los precios de los vehículos usados hay una contracción de la oferta. ¿Ok? ¿Por qué hay esta reducción de de coche usado, no? Porque están llegando los coches eléctricos, por ejemplo, porque nadie quiere más coche nuevo porque es una inversión mala. Hay una escasidad de semiconductores, la guerra comercial que puede llegar con China, hay tantas razones que podemos poner. ¿Ok? Como tal, digamos que no voy en el detalle, sino me alargo demasiado. Digamos que la inflación de la coche usado viene de una dinámica de oferta, punto. ¿Ok? Como tal, esas componentes no son influenciadas de la política de la Fed. ¿Ok? A menos que Powell no convenzca, pero la veo una misión suicida, ¿no? Tendría que ir a la Casa Blanca y decir a Trump que se tiene que retirar de la guerra comercial o puede mágicamente construir millones de pisos, ¿no? La Fed no puede hacer nada, pero lo tendría que hacer en un mes, imagínate. Como tal, la Fed no puede absolutamente arriesgarse una recesión interrumpiendo el plan, porque claro, si interrumpe el plan, ahora arriesga una recesión, el mercado se acabó. Y solo para hacer un pequeño intento de bajar esas componentes, ¿no? Que están fuera de su política monetaria, pero la inflación está, excluyendo obviamente esta cuestión del real estate, ¿no? Y los coches usados de inflación están en la norma, ¿no? Un poco más alta, pero está en un número decente, ¿ok? Por lo cual la Fed debería seguir cortando los tipos, ¿ok? Y está bien, porque va buena noticia.
que el mercado más o menos al menos 2, 3 cortes lo ve en los próximos 6 meses, 6, 7 meses, vale, está bien, porque hemos visto que en general la cosa está bien, todo bonito, ¿no? ¿Cuál es la motivación por qué está hablando de eso? Bueno, Changa, parece que está todo bien porque habla del tema. Porque esas situaciones podrían no quedarse así para siempre. Aunque la inflación es bajo control, podría no ser así a partir del año que viene. ¿Ok? De las 6 categorías de los bienes más influentes de la inflación, que son comida, energía, materia prima, casas, servicios de transporte y servicios de asistencia médica, 4 tienen los precios a niveles normales o por debajo. Solamente 2 de esta categoría tienen un tipo de inflación en bajada. Por la materia prima, la energía, los alquileres, asistencia médica, el tipo es en aumento. Es decir, los precios son aún bajos, pero están empezando a subir gradualmente. Como tal, es complejo el tipo de inflación de Estados Unidos de 2,4 a 2,6. Perfecto. Y también esperamos unos 0,1 más también en noviembre, según el estudio de la Fed de Cleveland, ¿no? Del despacho que usa la Fed para hacer ese tipo de análisis. ¿Cuál es pero la conclusión que yo quiero llegar? Aunque, claro, a esos niveles no me preocupo, pero un momento, la inflación no está bajando. Es decir, la inflación ahora en la mejor de la hipótesis irá en lateral, no va a bajar más. Nosotros, si recordáis, es que hay que ir un poco atrás del tema, hemos siempre dicho que realmente el 3% era ya un objetivo justo, más de tanto la inflación no puede bajar, porque la inflación real es otro discurso, pero en realidad la inflación nominal, más de tanto, no puede bajar, porque cuando sube a otro nivel es difícil, es casi imposible que vuelva al nivel anterior. A menos que no vamos en deflación, entramos en otras situaciones muy descoordenadas, pero esa es otra hipótesis, ¿ok? Como tal, podríamos ya decir que hay una alta probabilidad que empiece a subir en futuro. No estoy hablando de Trump, estoy hablando de los números que tenemos delante. Podéis ir en cualquier página de la Fed, descargáis los reportes y vais a ver, o vais en la Fed, ¿no? El sitio de la Fed que mostramos alguna vez, y allí tenéis toda la estadística. Todo esto lo encontráis a la luz del sol y son datos oficiales de la Reserva Federal, no son hipótesis complotísticas. Empezáis siempre a ver los números. Ahora, llegamos a los posibles cambios que llegan con Trump a nivel económico, político, ¿no? Que en 2 años quiere poner una serie, ya sabemos, corte fiscal, deregulamentación, aranceles, deportaciones de masa, porque siento decir esa palabra fea, pero con la política inmigratoria quiere montar, se habla que va a tirar fuera 10 millones de americanos, o sea, es un poco feo, pero nosotros pillámoslo esto como el problema, es el paquete que nos va a presentar. Pues uno está de acuerdo, dejámoslo un momento. Pero este paquete podría crear una vuelta de la inflación, ¿ok? Recordamos, y esto sí que lo podéis ir a verificar, en la primera llegada de Trump, la inflación subió desde el 1,6 mitad del 2017 al 3% al final del 2018. Por lo tanto, si la tendencia al aumento de los precios se demostraría en un futuro próximo, una vuelta temporal fisiológica después de mes de caída, las políticas de Trump podrían convertir esta subida en no más temporal, sino estable en el largo plazo. Ahora lo que quiero decir es esto. Si la Fed en este momento ha puesto la miguita diciendo, un momento, la inflación es un problema, el mercado laboral, pero esta inflación hay que seguirla. Esto un poco que has dicho, has dado como una pista de lo que tienen que mirar y lo que podría pasar, ¿ok? En un momento imprecisado de la presidencia de Trump, que puede ser 2025, 2026, obviamente no tengo, cioè no tengo la fecha, però a medida che avanza su política, podría ser un grande problema, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Son hipótesis concretas, pero es un problema que tenéis que recordar, ¿ok? Como tal, actualmente está claro que el mercado de valores y el mercado cripto están listos para hacer una subida extrema con euforia, burbuja especulativa. Como tal, el problema de la inflación lo dejamos un momento fuera, más en realidad un momento.
esto podría ser un problema gordo, ¿ok? No, el mercado no va a caer o se invierte mañana, en un mes, ¿ok? Ma en un futuro cercano. Ahora intentamos explicar. ¿Cuánto cercano? Señores, como siempre, yo no tengo la bola de cristal. Lo que intento es estudiar los datos económicos y la política que puede hacer Trump, pero al final voy a decir la mía, que pues luego al final esto confirmaría todo lo que he visto en 6 años. No, la previsión con largo adelanto no lo puedo hacer, pero ya que me pongo el problema significa que me voy preparando, ¿no? Porque viendo luego los datos que veré mes a mes, veremos esa, no es una hipótesis, es una realidad que podría tomar una mala inclinación. Si se empieza a formar una parábola, ya es demasiado tarde, de la inflación, tenemos que verlo antes, ¿ok? Este vuelta de la inflación, por el momento, digamos, no preocupa los medios, que están obviamente ocupados a sostener la especulación de los grandes fondos, de los grandes bancos en mercado cripto y de acciones. Perfecto. Y esto es lo que nosotros estábamos esperando. Más es coherente también con la tendencia de los ciclos alcistas, donde esperamos un golpe brutal al final de 2024, porque por mucho que habláis de rally de Navidad, no sabéis ni cuándo es. El rally de Navidad es al final del diciembre. Son entre 2 y 3 semanas. Eso no lo sabe casi nadie. El rey de Navidad dice, se ha adelantado. No, el rey de Navidad es después de Navidad, prácticamente. Como tal, sería la última de diciembre, la primera 2 de enero. Pero bueno, todo está coherente con lo que hemos visto y que hemos esperado, ¿no? Un golpe fuerte a diciembre. He escrito un artículo en el Periscopio, invitamos a verlo, he explicado un poco la fase de cómo funciona el mercado en un ciclo presidencial. No tengo tiempo ahora de decir la misma cosa, es muy sencilla. De todas formas, esperamos un mercado a lo bestia, alcista hasta primer trimestre. Entre febrero y marzo, luego tomaremos otra discusión. A partir del segundo trimestre, cioè a partir de marzo 2025, todos los trimestres tengo que ver los datos macro. ¿Por qué? Porque todo lo que tengo invertido en cripto y acciones llevará un empeño distinto de lo que hemos hecho hasta ahora. Es decir, si hasta ahora habéis tenido la pasta tranquilita y a crecer, ahora la cosa será complicada. Porque es coherente con lo hecho que a partir de aquí deberíamos estar listos a pensar que en el 2026 probablemente tenemos que salir poco a poco del mercado, antes que sea demasiado tarde, porque luego recordamos una cosa importante, ¿no? Nosotros tenemos que estar preparados a todo, pero recordáis que un día todo esto tiene que volver. Y si tú no sales a tiempo, tú allí no te Será puedes una salir. catástrofe. Técnicamente sí, porque el cisne negro sería esto, y concluyo. Si Claro. la Fed estará, cioè, si Trump empieza a hacer, como sabemos, su forma agresiva de poner esas políticas, la Fed a un cierto punto, a lo mejor un mes no corta, o uno sí, el cisne negro es esto. Que Powell efectivamente lo ha dejado en el aire, ma yo lo he entendido ya de sus palabras. Es que un mes pilla, en una reunión pilla y sube los tipos, se acabó. Como sube Y los hasta luego. tipos, se acabó. No, no, el mercado allí se lo pilla así de repente, tú subes los tipos, ¡bam! Porque sube la inflación, se acabó. O sea, allí ya tenemos que escapar, que esta vez el mercado allí no va a subir más. Entonces, vamos, esto lo tenía que decir. Y de aquí depende también el futuro de las cripto. ¿Por qué? Porque O sea claro, que sí, para cerrar esto, digamos que el día que Powell vuelva a subir los tipos se acabó. es el día en el que el mercado ya no va a subir más. No, Pero porque claro, esto puede tardar. Hablabas de 2026. Esto va lo con puede calma, va despacio. hacer en junio, en diciembre, no lo sé, lo puede hacer en 2026, no lo sé. Tú me puedes dar todas las proyecciones que quieras cuando hace la conferencia, pero claro, yo me he ido a estudiar, a ver si lo tengo aquí, porque para decirte, yo como siempre soy un gran estudioso de Powell, ¿no? Entonces te digo, volvemos, te hago rápidamente. Me he hecho un recap, un poco de buscar en la red, me he hecho un recap. La Fed siempre es muy difícil de gestionar a menos que no va en sintonía con el pensamiento de Powell, ¿no? Como tal, es como si tú tienes el sexto sentido de lo que te está diciendo tu pareja, ¿no?
Aquí es lo mismo. Allora, tanto tú esas cosas, tú y yo las hemos vivido, son 8 puntos. Enero 2021, Powell, la inflación es transitoria. Diciembre 2021, la inflación no es transitoria. Mayo 2022, es necesaria una recesión para reducir la inflación. Febrero 2023, podríamos ser capaces de obtener un aterrizaje suave de la economía. Septiembre 2023, la inflación llegará al 2% en el 2025. Julio 2024, no son necesarios más cortes de tipo. Septiembre 2024, es necesario un corte de tipo de 50 puntos básico para evitar una recesión. Jueves pasado la economía es fuerte y no vamos, el jueves, perdóname, el discurso ha dicho la economía es fuerte y no vamos deprisa para cortar los tipos. Y ahora llega Trump. Como ha dicho mi amigo, good luck. Buena suerte a todos. Ahora entiende cuando tú ves esta forma comunicativa que no podemos confiar. Entonces yo me estoy adelantando ya. La inflación es seguro, estoy seguro al 99% que vuelve a subir el año que viene. Seguro, a menos que Trump no le dan un golpe a la cabeza y cambia idea, absolutamente imposible. Esto va a pasar, entonces me debo preparar. ¿Qué significa esto? Pero cuidado, porque no significa que me pille vendo todo. Atención, tenemos que calcular más o menos cuándo podría pasar. Y estamos hablando de una ventana de un año y medio, no es un paseo. Entonces nosotros vamos a hacer un punto a la vez. Luego retomaremos el tema. Nosotros ahora, desde ahora hasta febrero, tenemos delante un mercado alcista por acciones y cripto potente y tenemos que cabalgarlo lo máximo posible. Y de aquí llego al final con mi eh, análisis del Bitcoin. Siempre recordamos una cosa, nosotros hemos hablado de ciclo cuadrienal, ¿no? Pero también hay ciclos de medio plazo al interior de estos ciclos. Como he dicho, el ciclo alcista del Bitcoin acabará en octubre de 2025. También aquí luego retomaremos un poco la idea de lo que podría pasar. Uno de esos ciclos se llama ciclo de 320 días, ¿ok? He ido a ver un poco cómo funcionaba este ciclo. A final de octubre de 2023 hemos tenido un ciclo de medio plazo que ha llevado en 6 meses la cotización de octubre de 2023, que estaban a 30.000, a 74.000 a marzo de 2024, ¿ok? Ahora, a agosto ha empezado otra vez ese ciclo de 320 días. El breakout ha llegado exactamente como esperábamos en noviembre, porque os dije que la parte parabólica tenía que empezar en noviembre, el día de las elecciones de Trump. El ciclo tendría que acabar alrededor de febrero de 2025. Ahora, obviamente son análisis de escenario. No vais a pensar que estoy dando target. Históricamente, cuando Bitcoin en el breakout sobrepasa el precio del ciclo anterior de 320 días, como ha hecho ahora, porque ha roto los 74.000, os avisamos, ¿no? Como rompo los 74.000, empieza una fase parabólica, o a milímetros, ¿ok? Y normalmente a la fine de ese ciclo tiene que doblar, cioè, estadísticamente dobla la cotización anterior. Calculamos que si el ciclo ha superado ese máximo, Bitcoin debería llegar más o menos a $150.000. Es perfecto porque en línea con las evaluaciones de lo que ha pasado. Añado otra cosa. El lunes, cuando habéis visto el mercado de futuros se tiró al alza, el fin de semana no es el otro, o sea, estaba subiendo ya el Bitcoin, pero ha entrado como ha entrado un institucional, no sé, saben algo, han entrado con una bomba atómica en 80.000, ma era cioè, ma proprio una cantidad de pasta brutal, ¿no? Esto significa que este ciclo está aún al principio. Calculamos que, y ovviamente 150.000 es un'ipotesi, pero io calculo que antes de ver un poco de pelea, deberíamos ver Bitcoin al menos por encima de 105, 110 aproximadamente. Pero yo he calculado más o menos, yo tenía 120, pero con la liquidez que está entrando, un valor que va entre 130 y 140 es lo más probable. ¿Ok? Pero por febrero. Ahora, volvemos allí y dice, no, me compro el Bitcoin. Para concluir, cuento lo que me ha contado un amigo mío que trabaja en cripto desde 5 años. Me dice, me ha llamado mi abuelo que tiene 83 años y quiere invertir en Bitcoin. Ahora, obviamente, mi abuelo no sabe ni qué es. Ahora, em, vuelvo a decir, margen un poco hay, pero no es lo mismo. Altcoin season
allí también hay que tener cuidado que compráis. Subirá todo. Yo estoy seguro el altcoin season llegará seguramente en enero cuando Bitcoin empieza a tocar los 100.000. Más a ese ritmo Bitcoin llegará a 100.000 mucho antes. Por eso he dicho, todo se está yendo demasiado rápido y da miedo, obviamente, pero todo en línea con lo que hemos dicho. Conclusión, eh, no tengo mucho que decir. Tendremos que esperar de esos 2 meses y medio y dejar que el mercado vaya haciendo su percurso. Si de camino habrá cambio, obviamente lo volvemos a hablar. Pero yo he adelantado un problema. Todo lo que hemos visto en los últimos 6 meses se está cumpliendo perfectamente. Ahora hay solamente que esperar. Pero está claro que a entrar ahora en 90.000, volvemos al Aquí hay mismo una punto. palabra clave que es el FOMO, Giancarlo. Ahora es cuando todos los que no querían comprarlo a 60, 50 o 40, ahora quieren entrar rápidamente para no perderse el Está claro. movimiento. Está claro. Pero Bueno, bueno, que cada yo cual... solamente quería poner, no sé cómo se dice en español, en italiano tenemos un dicho, la pulga en la oreja, ¿no? Es decir, dejarte algunos puntos clave por el año que viene y luego cada uno Ujú. aquí se lo gestiona como quiere. Pero digamos que técnicamente la fase que a mí nosotros interesa tiene que venir ahora. Si no viene ahora, discutiremos de lo que podría pasar. Pero por ahora hay que dejar Bitcoin correr, aunque porque veis, no se mueve de allí. O sea, el mercado se ha caído, No el viernes se retrocede. cayó, no, porque está entrando liquidez. La clave es siempre una en el Bitcoin. 85% del movimiento de Bitcoin y de toda la cripto en general es liquidez. Si no entra la pasta podría no entrar si la Fed creerà una situazione che no. Si Ujú. sell-off cae oro, todo cae. Pues luego, claro, luego se recupera la cosa más defensiva, pero de mientras hay que evitar a toda costa de llegar cargado y no gestionado cuando llegarán esa temporada. Pero repito, hasta febrero, yo no sé qué me voy a comer esta noche. Imagináis en febrero lo que puedo saber que va a pasar. Hay muchas cosas que quiero ver, pero hemos puesto la base. Luego volveremos en el tema. Pero apunta la palabra inflación por el 2025, porque esto puede ser el cisne negro y si llega, hay que huir de la bolsa a velocidad de la luz, porque allí caerá al menos un 50%, más poco tranquilamente. Por luego se Apuntamos recuperará, pero veremos. Ya está. Eso es Apuntamos todo. por primera vez en muchos meses la palabra inflación, que vuelve a aparecer por aquí, por el podcast, y seguiremos desarrollando esta situación en las próximas semanas. Nos vemos el próximo martes bueno, por la tarde realmente, alrededor de las 6 de la tarde, hora de España, es cuando solemos subir el vídeo de cada semana. Nos encanta que nos veáis, que le deis like, que os suscribáis y que entréis en Circle, que aquí está el crucero, ¿no? En la plataforma Circle podéis bajar también la aplicación Circle para vuestro móvil y allí podéis acceder gratuitamente con un mail y una contraseña a nuestra comunidad que se llama El Crucero y que bueno, tiene un montón de contenido de análisis, de vídeos, de artículos, Giancarlo, operativas y mucho más que estamos siempre creando ahí. Así que os invitamos a que entréis a nuestra comunidad. Gracias a XM por su patrocinio semanal, siempre aquí desde hace tantos años, desde la época de la pandemia 2020, estamos aquí cada semana sin fallar, todos los martes, y volvemos el martes que viene con más. Giancarlo Prisco, gracias como siempre, que tengas una semana fantástica. A vosotros también. Nos vemos la semana que viene. Salud.